Ya. Se leyó el capítulo 3 de Romanos. Esta es la lección número 5 ya. Hicimos introducción, abordamos el... ¿Está funcionando bien? Hicimos la introducción, luego dividimos el capítulo 1 en dos. El capítulo 2 lo vimos la semana pasada y ahora nos corresponde el capítulo 3. Así que como lo hice en la semana pasada, voy a elevar una pequeña oración, muy cortita, para pedir a Dios dirección y que Él permita que esta lección sea de bendición para los que estamos acá y como también para los hermanos a los cuales le llegará este audio. Así que vamos a orar, cortito. Eterno Dios y buen Padre Celestial, rogamos tu dirección. Rogamos, Señor de la Gloria, solamente por lástima, la claridad que solamente puede dar tu Espíritu Santo. Señor, me dirija en este estudio, Señor, uno de los capítulos más hermosos de tu palabra. Señor, permite que sea de mucho provecho, Señor, para los que estamos acá, como también para aquellos que reciban este audio, Señor de la Gloria. Te rogamos que los bendiga, Señor, rogamos que esta enseñanza, Señor, repercuta en un mayor entendimiento de tu Evangelio y en una mayor gratitud y en una mayor fidelidad, si es tu voluntad, solamente por misericordia. Te rogamos esto, Padre amado, a través de los méritos santos de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, lo que veníamos diciendo, Pablo le viene presentando a los receptores de esta carta, a los hermanos en Roma, antes de hablar de las bendiciones del Evangelio, antes de hablar de las bendiciones del Nuevo Pacto, antes de todas las bendiciones que fueron ganadas por Cristo en la cruz del Calvario. Él, como dice, no recuerdo en qué libro puntual está, pero dice que Él muere para nuestra justificación, muere por nuestras transgresiones y resucita para nuestra justificación. Antes de, por decirlo así, abrazar todas las promesas que vienen junto con el nuevo pacto, junto con el triunfo de Cristo en la cruz y lo más importante, junto con el Espíritu Santo de la promesa, que eso es una de las bendiciones más grandes del nuevo pacto. Es Dios habitando ya no en templo hecho por mano de hombres, sino que habitando los corazones. Antes de todo eso, Pablo ve necesario hacerles entender a los receptores de la carta el por qué el Evangelio es una buena noticia. Eso lo venimos diciendo en las últimas clases, o sea, los últimos estudios. Entonces, aquí ya viene concluyendo esta enseñanza. El capítulo 1 abordó principalmente a los gentiles, el capítulo 2 de cierta forma destruyó la confianza de los judíos, tanto en su pertenencia étnica o su pertenencia... La identidad nacional es algo muy, muy tardío, pero hablemos de pertenencia étnica. Hijos de Abraham somos, sus ritos que estaban impregnados no solamente en su costumbre, sino también incluso en su cuerpo, que era la señal de la circuncisión, que decíamos la semana pasada que fue un mandato de Dios, pero que el hombre tiene la capacidad de idolatrar, de hacer de cosas, de mandatos puntuales, de ritos puntuales o de lo que sea. El hombre termina haciendo de eso un ídolo, cambiando, perdiendo la razón por la cual algo fue, o sea, perdiendo la idea de fondo que iba detrás de ese mandato y terminan haciendo de ese mandato un becerro de oro. Yo le decía al hermano Luis cuando estábamos estudiando el capítulo 1 que cuando hacen el becerro de oro los israelitas a los pies del Sinaí, al darse cuenta que Moisés no bajaba, ellos tenían la convicción de que ese becerro era Jehová. Hagamos fiesta para Jehová, dijeron ellos. Entonces, ¿cómo se llega a idolatrar? ¿Cómo se llega a esos niveles de confusión? Uno se pregunta, pero los israelitas que dejaron Egipto, ¿no? En cuanto a composición, en cuanto a su naturaleza
pecaminosa, su capacidad para crear ídolos, su potencialidad para hacer el mal, no se diferencian en nada a nosotros. Muchas veces nos sorprendemos, pero de haber estado en el pueblo es mucho más probable que hubiésemos estado entre los que estaban siguiendo el becerro. Yo considero que Yo también creo. yo creo que a ellos se les hizo fácil eso porque también estaban influenciados por una era, ¿no? Una cultura. Claro, Lo mismo que nosotros hoy día. A lo mejor nosotros decimos, estamos libres porque no adoramos a un becerro, a una estatua, aunque hay culturas que lo hacen. las iglesias que son muy, no sé si el término fundamentalista sea adecuado, pero las iglesias que son muy celosas en un culto externo y que generalmente se dan en nuestros países hispanos, donde la cultura católica reinó hasta por lo menos el año 50, bueno, en algunos países como en México o Colombia incluso, sigue siendo la cultura reinante. Pero en otros países de Hispanoamérica va en retroceso, pero como era la cultura reinante de la cual muchos salieron, muchos hermanos pentecostales especialmente, que es el grupo mayoritario en Latinoamérica, hay un especial rechazo hacia el culto católico que tiene efectivamente muchos ídolos visibles. Entonces rechazan los hermanos los ídolos, que tienen ídolos, porque son visibles, porque están ahí en sus iglesias, porque de cada santo hacen un ídolo, y eso sí es cierto, pero los hermanos terminan adorando cualquier cosa también. Sí. O sea, a lo que voy, que de estas cosas no está nadie libre. O sea, también lo que tú mencionaste, me parece que la sección pasada, idolatría sofisticada, idolatría nueva, ¿no? Sí. Porque uno siendo cristiano, uno sirve al Señor, ora y tal, pero si uno lleva una vida de un apego a cosas materiales, específicamente, pues esa es la misma idolatría, podría ser, ¿no? Sí, la idolatría tiene las caras más variadas y siempre está innovando, así que de cualquier cosa que, por definición, creo que ya se ha definido, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, que toma el lugar que le pertenece a Dios en el orden de importancia que nosotros debiésemos tener, se constituye un ídolo. Yo pienso que, perdón, no sé, ¿no? protesté un poco porque no sé mucho de lo de iglesias y eso, en eso soy muy neófita, no sé mucho. Pero también pienso que Dios nos hizo con espíritu, ¿no? Para que adoremos. Claro. Y esa parte de adoración ha hecho que el hombre se confunda. Uh-huh. Lo tiene porque Dios nos hizo con esa capacidad, porque tenemos que adorarlo a Él. Claro. Pero ese espíritu de adoración interno que tenemos, que somos los únicos, porque un animal no adora, una roca no adora, los únicos que la capacidad que tenemos somos nosotros. Eso ha hecho que seamos coger cualquier cosa para adorar. Claro. Entonces pienso yo que con esa confusión que tenemos es simplemente porque también la llevamos dentro. Lo que pasa es que la llamamos de adorar, ¿no? Lo que pasa es que nos confundimos a quién adorar, pero esa capacidad de adorar la tenemos. Y lo hemos visto a través del libro, de la Biblia, que los israelitas, pues obviamente esa capacidad tenían de adorar. Y como también salían de Egipto que adoraban cualquier cosa, pues ellos tomaron eso. Y nosotros hoy en día tendemos y lo estamos viendo. Hay gente que adora un árbol, hay gente que están confundidos. O la adoración sofisticada que decimos, la adoración ¿no? sofisticada. Claro. Pero si tú averiguas, hay mucha gente que tiene inclinación a una muchas cosa cosas, o a otra. Pero hasta para los mismos, a veces a los mismos pastores se les adora, las mismas iglesias en vez de adorar. Sí, no, eso es bastante pienso que... yo que forma parte de que lo llevamos dentro. Ay, no sé si está bien dicho. Sí, sí lo entiendo. De hecho, es lo que hablábamos con el hermano Luis cuando analizamos el capítulo 1. Hablábamos que eso es parte de la esencia del ser humano, de cómo fue creado de manera diferente, imagen y semejanza de Dios, con conciencia de eternidad y muchas cosas que nos hablan por decirlo así,
de la huella de Dios en el hombre. O sea, cuando hay un artista uno reconoce la mano del artista en ciertas obras. Esa capacidad de adoración es parte de la mano del artista, por decirlo de alguna manera, en nosotros, como también es el anhelo por la eternidad, pero está distorsionado por el pecado. Entonces, claro, ese justamente era el punto que hablábamos cuando abordábamos el capítulo 1. Pero voy a volver al 3, pero quiero cerrar la idea. Como definición básica, cualquier cosa que llegue a ocupar el lugar que le pertenece a Dios pasa a ser idolatría. Incluso creo que un versículo bíblico habla de la avaricia, dice que es idolatría. Sí, lo es. Claro. Lo es. En Romanos y en Corintios lo dice. Claro. Avaricia que es idolatría. Entonces, ¿por qué la compara con la idolatría? Es la avaricia, en el fondo, ¿a quién idolatra el avaro? Se idolatra a sí mismo, acumula todo para mí, y el mundo comienza y termina con él. Entonces no recuerdo si es a la iglesia de Esmirna o de Éfeso, en el mensaje de las iglesias, en el Apocalipsis, el Señor les dice pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, eso muchas veces en las iglesias se interpreta como algo temporal. Yo pienso que más que temporal es algo, porque o sea, es más que algo temporal, es algo que está sujeto a prioridad. Sí. Porque muchas veces se interpreta, es que todos cuando llegamos al Señor por primera vez tenemos el primer amor, dicen. Sí, lo ponen como algo, como si fuera uno neófito, ¿no? Es como, lo comparan como con el noviazgo y el matrimonio. Que el noviazgo y el matrimonio son amores que están sujetos, por decirlo así, irremediablemente al tiempo. No podemos estar para siempre de novios con la persona que después va a ser nuestra esposa. Entonces eso sí está sujeto al tiempo. Yo con mi esposa no puedo volver en términos prácticos a ser novios porque ya nos casamos. Eso está condenado a acabar porque está sujeto al tiempo. Entonces, si planteamos el tema del primer amor como si fuese el noviazgo, cuando estamos recién llegando, recién nos enamoramos, por decirlo así, del Señor, eso está condenado a acabarse y no tendría por qué ser algo digno de reproche, porque por naturaleza es algo que está sujeto al tiempo, que va a morir. Pero si es por prioridad, eso sí se puede recuperar. Básicamente, ¿qué dice? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo lo interpreto? Es que el amor por Dios estaba en el primer lugar en esa iglesia, y el amor por Dios empezó a caer en prioridad, dándole más importancia a las actividades, a muchas otras cosas, pero no a Dios. Entonces, el consejo de que se recupere el primer amor es básicamente: tómame a mí y vuélveme a colocar en el primer lugar. Eso sí se puede recuperar, porque es por prioridad, no es algo sujeto al tiempo, ¿me entienden? Sí. Entonces, básicamente eso nos habla un poquito de lo que pasa a ser la idolatría, cuando le quitamos a Dios el primer lugar y lo tiramos al tercer, cuarto, quinto, y ya está muy atrás. Entonces, el llamado a la iglesia, no recuerdo ahora si es Esmirna o Éfeso, eso se puede recuperar y colocar en el primer lugar. Entonces, volviendo al capítulo 3, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo les quiere decir a los judíos aquí, yo creo, no es que hay un menosprecio en cuanto al papel que jugó el pueblo de Israel, que fueron descendientes de Abraham, pero no solamente descendientes de Abraham, sino que fueron el pueblo de la promesa, porque de Abraham salieron muchos pueblos. Sino que ellos fueron los que siguieron la línea de la promesa, y de ellos vino el mismo Mesías. O sea, del pueblo de Israel vino el Dios encarnado. Entonces ellos fueron los receptores de la ley. Ellos tienen muchas bendiciones que generan debate hasta hoy, y que algunos derechamente los menosprecian, algunos derechamente cancelan, dicen no juegan ningún papel el pueblo judío, y no hay ningún plan de Dios para con ellos. Es muy común esa postura entre las iglesias reformadas y otras iglesias como las pentecostales, que le dan a veces una atención que va más allá de lo normal. Casi se llega a afirmar que el judío tiene un plan paralelo con Dios,
como que Dios tiene un trato con la iglesia y otro trato con Israel, cosa que Pablo deja muy claro al final de este capítulo, que no es así. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo en los capítulos 8 y 9. Pablo hace una oración muy potente, muy emotiva, por los que son de su etnia, de su raza, de su familia. Él se reconoce como judío, como de la tribu de Benjamín, y él se manifiesta un dolor y una preocupación en los capítulos 8 y 9 por el pueblo de Israel. Pero vamos a posponer ese análisis para esos capítulos. Entonces Pablo no es que quiera menospreciar el rol que ellos han jugado. Ellos dicen sí, son un pueblo que Dios escogió por su pura gracia, los escogió, les dio una responsabilidad y una bendición tremenda, pero ellos no fueron, o sea, era imposible que alcanzaran, o sea, no fue posible que alcanzaran justificación solamente por el hecho de haber sido los receptores de la ley, o por el hecho de haber tenido la circuncisión. Ellos... Bueno, no sé si es el momento de las preguntas, pero yo pienso que el pueblo de... Bueno, aquí me llama la atención en un versículo que dice, bueno, desde el primero al tercero, en esta versión, dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Es decir, algo especial tenía ese pueblo, digo yo, ¿no? No tenía nada especial. ¿No? No, O sea, sino que la elección no tenía nada especial, pero la elección fue por gracia. De hecho, Dios les dice, ustedes no eran el mejor de los pueblos, eran un pueblo insignificante en pocas palabras, pero yo los amé. Entonces lo especial no estaba en lo que eran ellos, sino que lo especial era porque el Dios de Israel, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, puso los ojos en ellos. Claro, yo diría que lo especial era la promesa. Lo especial era que fueron escogidos por Dios. No sabemos por qué razón, pero fueron escogidos. Eligió Claro. a ese pueblo, pero digo que por esa misma soberanía que eligió ese pueblo, no es que sea, es como nosotros, los gentiles, digámoslo así, nuestra salvación es por gracia, es como, o sea, si lo ponemos en una balanza, es como no una balanza, sino una similitud. Israel, amado por Dios, por su pueblo por gracia, como tú dices, y nosotros salvados por gracia. Sí. A mí me confunde un poco, la verdad, mi pregunta es que entonces, ¿tenemos que amar a Israel o no? Yo creo que sí, como cualquier otro pueblo, aunque yo no soy no estoy en el extremo de la iglesia reformada donde a Israel se les ve como a un pueblo sin mayor importancia y comparable con cualquier otro pueblo. Creo que eso es imposible ya a esta altura de la historia, porque fueron escogidos por gracia, les fue dada una responsabilidad, que era recibir la ley, les fue dada una bendición, que fue básicamente acoger o que de entre ellos se vino a encarnar el Dios mismo. O sea, Dios entró al mundo a través de la descendencia de Abraham, a través de la casa de David. Entonces, tienen bendiciones que le hacen un pueblo particular. Sí. Necesariamente es un pueblo particular porque su historia está ligada a la historia de la redención, y eso nadie lo puede borrar. Sí, exactamente. Eso nadie lo puede borrar. Entonces sí, yo pienso que son un pueblo especial en ese sentido. Son un pueblo especial en cuanto al trato de Dios con ellos con respecto a la justificación, no. Esa respuesta para mí es no, porque alcanzan salvación al igual que los gentiles a través de la fe. De hecho, la iglesia... que sean unos super santos, es decir... La iglesia primitiva fue eminentemente judía. Eso tiene que tenerlo claro. El primer siglo fue eminentemente judío. Después del primer siglo ya comienza a venir la preeminencia gentil en la iglesia de Cristo. Pero claro, pero quiero posponer esa discusión porque necesito estudiarla mejor para los capítulos 8, 9, 10 y 11, creo que, o del 9 al 11, donde hay una oración muy profunda de Pablo en este libro de Romanos.
Entonces, Pablo dice, sí, tienen... tiene muchas ventajas de ser hay muchas ventajas en el hecho de ser judío por todo lo que estamos hablando, pero el hecho de ser judío no es suficiente para recibir la justificación. Exacto, Después, no es por ser judío. y Pablo se pregunta, ¿acaso la infidelidad de ellos ha hecho nula la fidelidad de Dios? Y dice que en ninguna manera. Y Pablo resalta hasta el versículo 8, resalta 3 atributos de Dios, que son la fidelidad, que son su verdad y su justicia. O sea, dice, estos atributos de Dios, la fidelidad, la verdad y la justicia, son inherentes a su naturaleza. O sea, están resguardados en su carácter. Nada los va a alterar. Si el pueblo que escogió no fue infiel, el carácter santo de Dios, el carácter justo, el verdadero y fiel, porque habla de esos 3 atributos, fidelidad, justicia, fidelidad, verdad y justicia, permanecen intactos. Permanecen intactos. O sea, aunque ellos permanecieron infiel, Dios sigue siendo justo y sigue juzgando con justicia. Y aquí hay entra Pablo de nuevo, creo que en este recurso de la diatriba que habíamos nombrado la semana pasada, de hacerse preguntas, donde dice el versículo 8, ¿por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Este es un tema bien... Eso decían solo los judíos, ¿no? Es que este es un tema bien profundo. Es un tema bien profundo. Aquí entramos en conflicto directamente con las iglesias. Bueno, aquí entramos en un conflicto netamente soteriológico. La soteriología es la doctrina teológica que estudia la salvación. Entonces hay un debate bien fuerte en estos días en las iglesias pentecostales, sobre todo. Digo, esto no es un debate, quiero que lo pongamos que le demos el peso que merece. La discusión clásica que hoy día se ha vuelto muy popular es si la salvación se pierde o no. Es una discusión que pertenece, por decirlo así, a un segundo nivel de doctrina. Creo que hay hermanos hay hermanos en la fe que pueden perfectamente creer que la salvación se pierde y por lo tanto encontrar en esa visión por decirlo así, la inspiración o el aliciente para ser más fiel a Dios y tener más cuidado de no tropezar, y otros que creen que la salvación no se pierde porque la salvación está segura en Cristo. Y ambos ser nuestros hermanos en Cristo. El problema es cuando en el diálogo de estos dos extremos, a lo que voy, ninguno está negando la divinidad de Cristo, ni que Jesucristo se encarnó, ni su resurrección. No se están negando, no es un nivel de doctrinas fundamentales, no está al nivel de las doctrinas fundamentales donde uno se define como cristiano o no, sino que es un debate que pertenece al segundo nivel. Así que yo creo que pueden ser hermanos en Cristo tanto los unos como los otros. Eso quiero aclarar. Ahora, el problema es que muchas veces cuando se dan estas discusiones, se cae mucho en la caricatura. La caricatura es básicamente, a diferencia de un retrato, yo sé a usted, si yo fuese un dibujante, a usted lo retrato, voy a tratar de que el dibujo sea lo más fiel a lo que es el hermano Luis, o a lo que es usted. Ese es un retrato. Una caricatura, yo básicamente resalto características suyas que no pertenecen a la realidad, entonces, y lo deformo. Eso es una caricatura. Entonces se hace mucho eso a la hora de debatir y de intercambiar ideas. Esa expresión salvo siempre salvo, pienso que yo que es una caricatura de aquellos que abrazan la doctrina de la gracia. Porque justamente las afirmaciones que se hacen de ellos es lo que dice este versículo. Es como bueno, si somos salvos, siempre salvos, así que hagamos males y vivamos la vida como sea, total ya somos salvos y no va a pasar nada. Yo pienso que el que mira a nuestros hermanos en Cristo, que crean de esta manera,
el que lo mira, el que hace una caricatura de ellos y dice que ellos creen que ellos abrazan las doctrinas de la gracia de esa manera tan liviana. Yo pienso que están un poco faltando a la verdad y no están dándose el trabajo de entender qué es lo que creen los hermanos. No sé si este versículo 8 se acerca a este debate, pero a mí me suena muy parecido. Porque Pablo presentando básicamente las doctrinas de la gracia, que se pueden resumir que la salvación no es por medio de las obras de la ley, sino que es solamente por la fe en Jesucristo. Algunos dicen, bueno, si solamente hay que creer, entonces hagamos mal, comportémonos como queramos, pues si total nos basta creer. Y se ridiculiza mucho eso. De hecho, este versículo es muy profundo porque ahí dice, hagamos el mal para que venga el bien. O sea, es como tú dices, como los que utilizan de forma caricaturesca el de salvo siempre salvo. Yo creo que yo lo siento así, no digo que sea la única interpretación, pero a mí me hace mucho. Se asemeja a eso, como hace poco escuché como en la parte de ley que decía ojo por ojo, ¿no? Diente por diente. Entonces alguien decía, si continuamos con ojo por ojo y diente por diente, vamos a quedar ciegos y sin muelas. Si continuamos, digamos, si la gente aplicara literalmente eso, pues es lo mismo que aquellos que abrazan la idea de que salvo siempre salvo y lo toman como el medio para entonces hacer lo que se quiera, ¿no? Lo que se quiera en ese sentido. Yo creo que en el capítulo 9 vamos a volver a ese tema, porque hay un tema, el capítulo 9 toca el tema de la elección y es súper fuerte, o sea, es muy bueno, a mí me encanta el capítulo 9. Y ahí vamos a volver a este tema, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces reducimos las discusiones al absurdo y pienso que lo más sano es tratar de entender lo que cree el otro antes de llegar a este tipo de afirmaciones. Creo que esta afirmación es muy parecida a lo que Pablo dice en el capítulo 2 cuando dice que ellos menosprecian, deje buscar, versículo 4, capítulo 2, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Usa muchas palabras complicadas acá, benignidad, longanimidad, pero básicamente le está diciendo que muchas veces cuando se abordan estos temas como hagamos males para que vengan bienes, es como, bueno, yo puedo, porque no es por obra, entonces yo puedo pecar todo lo que sea y al último minuto yo me arrepiento. Exactamente. O yo acepto a Dios y como creí, entonces recibo justificación, ahora vivo como quiero. Ese tipo de afirmaciones pienso que Pablo las condena ya, porque en el fondo le están diciendo, no es posible que la salvación sea de esta manera. Yo necesito hacer algo. No es posible que yo no la pueda alcanzar por las obras. Yo necesito hacer algo. Y cuando le dicen, no hagan lo que hagan, no la van a alcanzar. Es solamente por creer. Entonces él dice, entonces yo vivo como quiera, después yo creo nomás. O sea, lo malinterpreta. Lo menosprecia. Porque no están entendiendo el proceso del arrepentimiento. Es la benignidad de Dios la que te está guiando al arrepentimiento. O sea, es la benignidad, es la longanimidad. Pablo en el capítulo 2, versículo 4. Es la misericordia de Dios la que te está llevando al arrepentimiento. En el fondo le está diciendo, la salvación no está en tu poder, porque el creer no está en tu poder. Entonces no es que yo hago males y al último minuto me arrepiento. Eso no lo puedo manipular yo. Una pregunta. Cuando... Pero antes de la pregunta, ¿entienden la idea o no? Eso es a lo que creo que quiere llegar. Es que no es que yo vivo como quiero y al último momento me arrepiento, sino que de partida el pecado no es algo que yo manipule, sino que el pecado es algo que me manipula a mí. Cuando yo peco no es porque yo quiera, no es porque peco y dejo de pecar cuando quiero, es como el que está con el vicio del cigarro, ¿no? o la droga, yo la dejo cuando quiero. No, uno es esclavizado por eso. Es esclavizado por la droga, es esclavizado por el pecado. Entonces el esclavo no tiene voluntad, no puede liberarse a sí mismo, ¿me entiendes?
necesita un libertador. De hecho, el concepto de redención que vamos a ver más adelante utiliza la idea del esclavo que es liberado, el que por un precio pagado. Entonces, no es que yo me arrepienta cuando quiera, no es que yo hagamos los males para que vengan bienes, no, sino que estamos dependiendo netamente de la misericordia de Dios. Quiero que quede más o menos clara esa idea. O sea, no podemos manipular la salvación. El que cree que porque una vez se arrepintió ahora puede vivir como quiere es porque no ha entendido nada. El que piensa que, no, como muchos hijos de la promesa que se les llama a los que nacen en hogares cristianos, no, que déjame disfrutar la vida, si total, cuando tenga 40 y viva bien la vida, ahí voy a volver a la iglesia y ahí después que ya haya disfrutado todo lo que me ofrece el mundo, voy a volver a la iglesia y voy a tener una vida más tranquila. Una pregunta. Dígame. Sí. ¿Cómo tú respondes? Porque la salvación es por gracia, no es por obra. La salvación es un regalo y es como, vamos, básicamente por creer, ¿no? El Señor dice, si crees, salvo. Eso es lo que te pido, cree, va, salvo. Pero ¿cómo se responde a la pregunta de que la santidad o el comportamiento, el cambio, el tú dejar cosas, el tú cambiar tu vida y tal, es un requisito de santidad, ¿no? O sea, un requisito de salvación, como dice en hebreo, ¿no? El que no, ¿cómo que dice? Sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy día la gente toma eso como una obra, como un requisito, como venga, soy santo y soy salvo. Pues, pero yo pienso que lo que tú hablabas del arrepentimiento ahí está como parte de, o sea, que es como la clave, cuando el arrepentimiento va unido como a la pregunta que le hizo Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Sí, o sea, y eso depende, a lo vamos a ver en el versículo 9 con mayor claridad, eso depende de Dios. No depende de nosotros. Y esa es la clave de todo esto. No es que yo pueda vivir como quiero y en el momento que quiera voy a ser salvo. No es que yo a los 40, después de vivir una vida completamente, de disfrutar, entre comillas, los placeres de esta vida, cuando yo cuando cumpla, por ejemplo, 45, voy a volver a la iglesia, o a los 60, eso no lo manipulo. Porque dice, el versículo en capítulo 9 dice, porque no depende del que corre, no depende del no, deje buscarlo para no. No dice así. Justamente siempre lo citamos así, pero ese es el error. No dice, no depende del que quiera, ni del que quiera, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No, dice, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, que depende de Dios, que es el que tiene misericordia. Ah, que depende de Dios. Sí, no depende del que quiera, ni del que, sino que depende de Dios que tiene misericordia. ¿Me entienden? O sea, ¿qué diferencia en esa interpretación? Es clave. Sí. Porque no depende de mí, solo si Dios quiere que yo sea, depende de Él. Por eso volvamos. Pero la gente dice, no depende del que corre y del que salta, sino del que Dios tiene. Dios tiene misericordia. No, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Sí, no, hay una variación. Es diferente Dios que tiene a Dios tiene. Claro. Sí. Es diferente Dios. A lo que voy, para el versículo 8. Hagamos males para que vengan bienes, salvo siempre salvo. El que lo caricaturiza o el que lo cree y vive de esa manera, como que yo recibí la salvación, así que vivo como quiero, no están entendiendo nada. No están entendiendo que esto está en las manos del Señor, que no está en las manos de uno. No es que yo viva los años que planifico mi vida para ser pecador, bien pecador hasta la edad que quiera, y ahí yo después al final me arrepiento y ya vivo tranquilo. Eso no depende de nosotros, no está en las manos nuestras. Por eso el que diga, no, salvo siempre salvo, eso creen. Si lo creen están errados. Ahora, si yo lo estoy caricaturizando, estoy pecando porque ni siquiera me estoy dando el trabajo de entender lo que creen. Entonces, el tema aquí es que esto depende de Dios. La salvación está en las manos de Dios. La salvación es como el que da la moneda al mendigo. El mendigo no tiene potestad sobre el que le da la moneda, sino que por su pura voluntad yo me saco la moneda y se la doy al mendigo. O si yo soy el mendigo, yo tengo la mano estirada y espero que no puedo exigirle a esa persona que me está dando la moneda que me la dé.
porque no hay un contrato entre medio, no hay méritos que yo haya hecho, yo no he hecho un trabajo para él, no hay un mérito puntual que merezca un pago, porque ya no sería una limosna, sino que sería un sueldo, ¿me entiendes? Por eso la salvación es gracia. Por eso. O sea, ahora lo que tú preguntabas de que hay unas condiciones, la Sí. santidad, pues yo pienso que es como, no es que sea una condición, es simplemente que se hace porque se hace. ¿Cómo tú lo ves la santidad? ¿Tú cómo ves la santidad? Lo que hablábamos el otro día, que el proceso de santificación comienza en el nuevo nacimiento. Exacto. Antes de... Es imposible que un muerto se lave, ¿me entiendes? Porque el ejemplo de Lázaro, imagínense Lázaro 4 días muerto. Le digo yo antes que llegue Jesús, Lázaro, anda a bañarte. Sí. Lázaro, límpiate. Lázaro, ya está oliendo mal, anda a bañarte. Es imposible que un muerto se bañe, ¿me entiendes? Entiéndalo como el baño como un proceso de santificación. Pero cuando vino Jesús y los resucita y los llama, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, va, alza la voz y lo llama, le dice, Lázaro, sal fuera. Ese muerto se levanta, ese muerto le sacan sus vendas, no solamente estaba muerto, sino que estaba también, estaba conforme al rito, estaba envuelto en sudario, estaba muerto y amarrado, pero él la mejor definición de un pecador muerto en su delito de pecado, está muerto y más encima amarrado. Entonces, no es posible que una persona, eso mismo, ¿no? Que sea salvo y siga igual. Sígame la lógica. ¿Cómo ese muerto amarrado se va a bañar? No puede. ¿Cómo ese hombre muerto en pecado va a hacer mérito y se va a santificar para ser salvo? Es imposible. Es solamente que cuando Dios viene y lo resucita, cuando lo llama afuera, cuando nace de nuevo, tiene esta nueva naturaleza, es resucitado y sus amarras son cortadas, el sudario es cortado, sale de la tumba, entonces ese Lázaro se puede ir a bañar, ese Lázaro se puede limpiar. Este hombre que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, ahora comienza su camino de santificación. ¿Me entiendes? Los frutos de la santificación vienen luego del nuevo nacimiento, porque son producto de la nueva naturaleza, son consecuencia de la nueva naturaleza, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le corresponde al nacido de nuevo? Transitar ese camino de santidad, que tiene como fin último tener la imagen de Cristo. Sí, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el tránsito lógico, ¿me entiendes? Todos los procesos que vive el hombre tienen como objetivo final que sean conformados a la imagen todos los procesos que vive... Amor, por favor. Emma, por favor. Todos los procesos que vive el hombre, a partir del nuevo nacimiento, el hombre que ha sido salvo, todo ese tránsito, todas las cosas ayudan a bien, porque el propósito final de los que son escogidos por Dios es que tengan la imagen de su Hijo. Sí. Y todo eso se llama el camino de santidad. Todo eso es el proceso, desde el punto de mi salvación hasta que yo tengo la imagen de Jesucristo formada en mí, o la imagen el imago Dei, que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios recuperada. Sí. O sea, esta era la forma como Dios nos quería al principio. Sí, a través del camino de santificación recuperamos la imagen de Dios, sí. al ser conformados, al ser hechos a la imagen de Jesucristo. Sí, sí. Solamente entonces termina el camino de santificación, pero comienza con el nuevo nacimiento. Las obras de santidad son producto de la nueva naturaleza. ¿Por qué la gente domina ese concepto de esta manera? ¿Ah? Y está escrito, porque es verdad, en el libro de Efesios habla de eso, ¿no? Que dice que subiendo lo alto llegó contigo la continuidad, Dios dona a los hombres, profetas, maestros y tal, a fin de perfeccionar a los santos hasta que lleguen a la medida de la estatura, del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el propósito. O sea, pero es que la gente ve la santidad como un requisito hoy día, pero es una cosa perdida, ¿no? No es que sea, yo pienso es que dependiendo cómo se, es que lo que pasa es que a veces el problema no lo ven como un pago. Es que el problema es que malentienden la santidad, porque ¿qué es la santidad? No, porque muchas veces la santidad la interpretan
yo me comporto así, La gente se yo llama camino así, habla de comportarse. yo me visto así, y eso para ellos es santidad. Y como tú no te vistes como yo me visto, como tú no caminas como yo camino, como tú O no dejar de hacer hablas cosas como yo también, camino, ¿verdad? También lo siento. entonces tú no eres salto, no eres santo, ¿me entiendes? Claro, dejar de hacer cosas como yo como esto y tú como eso. Básicamente lo que hoy entendemos como santidad muchas veces son reglas que yo me he creado aparte de la Biblia, aparte de los mandamientos, me las creo yo, las cumplo y condeno a los que no las cumplen, ¿me entiendes? Muchas veces la santidad en nuestra iglesia, o sea, cuando hablo de la generalidad del cristianismo, pueden ser iglesias más del lado reformado, pueden ser iglesias más pentecostales, pero muchas veces la santidad a veces es una manipulación de mis propias reglas, ¿me entienden? De las reglas que yo me he puesto. Entonces, Y que muchas veces no comas esto, no está tomes esto, no hagas esto, no te vistas. Entonces eso es santidad. bien. Y que muchas veces tiene un origen negativo porque tú no puedes ser santo por ti mismo. Aunque la Biblia dice hacer morir tal cosa, pero es como que viene de dentro, no de fuera, ¿no? No es externo para adentro, es de adentro para afuera. Tú no puedes decir, yo voy a hacer esto, yo voy a dejar de hacer esto y ya está. No, tiene que ser que te surja de adentro, dejarlo de hacer, ¿no? De hacerlo morir. Pero pienso que viene lo que dice Daniel, cuando tú naces de nuevo. Ajá. Ese nacer de Es un nuevo producto. hace ese camino, Exacto. y ese camino te lleva a ser a la imagen, pero lo que sea salvo o no, ya es simplemente una gracia que Dios, ¿no? Ujú. Depende de Dios. Lo primero, que depende- eso fue lo primero de- que pasó. no, sí. no depende, lo que yo he visto en algunas iglesias, y de pronto me ha pasado a mí, es que me han infundado de que tú eres salva si cumples Sí, sí, sí. estos requisitos, Sí, así es. ¿no? así Si es. cumples estos requisitos. Como un pago de obras, sí. Pero yo realmente sinceramente yo fui echada de la iglesia de la única que soy, porque yo leí, yo no sé nada, o sea, yo simplemente me puse a leer y le debatí al pastor porque me decían. Y él me dijo, no. Entonces, pues, yo dije, entonces, como también te enseñan de que tú no puedes debatirle a un pastor, bueno, a mí me enseñaban que no le podía debatir a un pastor si tú no tenías un nivel, o sea, erudito de la palabra. Yo no soy erudita, yo simplemente me puse a estudiar y que alguien me explicara que sí conocía la palabra, y yo desde un principio supe, o sea, para mí, que yo tenía que nacer de nuevo. Si yo nacía de nuevo, eso iba desarrollando. Hay un pasaje del ciego, no sé si no sé si era el ciego, el hijo de Timeo, el cual es sanado y lo llevan delante de los doctores de la ley y le dicen, oye, pero este hombre es un pecador. Dice, yo no tengo idea si es pecado, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Entonces, muchas veces se ven enfrentados ese tipo de realidad, o sea, personas que están recién caminando pero que tienen un impacto, una obra de salvación tan impactante que no importa los muchos argumentos que puedan tener alguien que está errado, no lo va a mover. O sea, yo no tengo idea si esta fe que he abrazado, o sea, tengo muchas dudas de esta fe que he abrazado, no sé muchas cosas de las que tú me estás diciendo. Lo único que tengo claro es que tenía esta vida antes y ahora tengo esta. Tenía esta condición antes y ahora tengo esta. Entonces, si esto no es divino, dime tú qué es. Entonces, volviendo al tema, Pablo concluye ahora, del versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Ya está la conclusión de los capítulos 1, la mitad del capítulo 1, del capítulo 2, y aquí ya está Pablo concluyendo. Y aquí hace una serie de, no sé cómo se le llaman, como los collares de perlas, creo que se le llama, cuando hay como una especie de parecido a no sé si a los rosarios
Pero me refiero que hay una concatenación, hay una conjunción de diferentes versículos que prueban el punto de Pablo. Pablo toma versículos de diferentes salmos y prueba su punto. O sea, la condición pecaminosa del hombre está detallada en estos versículos que los voy a nombrar y están tomados de diferentes salmos. Eso es lo que hace Pablo ahora. Como está escrito, no es justo ni siquiera uno. Lo vamos a resumir así para seguir avanzando. Y aquí hace toda la descripción de cómo son estos impíos, de cómo es la condición nuestra en general del género humano. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Es bueno memorizarse estos versículos porque nos dan una idea de lo que somos nosotros delante de Dios, si la gracia de por medio. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio. Ya que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pablo desarrolla muy bien esta idea también, creo que en Efesios o la carta a los Gálatas, no recuerdo cuál de los dos, creo que en Gálatas. De hecho, ese podría ser, si el Señor lo permite, el siguiente libro que estudiamos cuando terminemos Romanos. De hecho, el libro acá está hecho para Gálatas y Romanos. La idea del ayo. ¿Han escuchado la idea del ayo del tutor? Pablo da a entender como que la función de la ley fue ser un tutor que nos llevó a Cristo. Entonces la ley fue para el conocimiento del pecado. La ley fue para dar a conocer al pueblo su incapacidad y para dar a conocer al pueblo el carácter de Dios. Y cuando la ley fue darle a conocer al pueblo que Dios juzga las acciones y las intenciones del corazón. ¿Se acuerda que lo hemos hablado harto? Como está plasmado en el decálogo, el no matarás y el no codiciarás, que son ambas cosas, son pecados que pertenecen a una misma raíz, tienen la misma naturaleza. Una es la acción y la otra cosa es el deseo, el robar y el codiciar. Son pecados hermanos. Entonces la ley fue para conocimiento del pecado. En el fondo la ley le está diciendo al hombre, Dios juzga las acciones y las intenciones. Eso lo hizo más extenso Cristo cuando vino y dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, más yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar la peca. Entonces la ley confirmada por Cristo, al darle la interpretación correcta, al darle el espíritu a la ley, vino para el conocimiento del pecado y para que todo hombre quedase bajo juicio. Esa es la función de la ley. Y ahora ya el terreno está completamente abonado. La tierra está removida, él tiene abono, se ha arado, está todo listo y ahora viene la semilla. ¿Me entiendes? ¿Por qué es necesario esto? Porque de otra manera sería imposible que el hombre reconociese la necesidad que tiene de Dios. Venía leyendo el libro de Job, estaba leyendo, lo leí un poco en la tarde, miraba, es un libro profundo. El análisis que voy a hacer ahora simplemente rasca la superficie, pero se puede ir mucho más a fondo. En el libro de Job, bueno, ustedes saben, es un hombre justo, es un ejemplo de justo, tanto así que Dios mismo lo pone como ejemplo delante del enemigo, el que es probado y el que entra en un proceso que tiene que haber sido terrible, tanto para él como para los amigos que lo acompañaron. Si bien tratando de hacerlo mejor, terminaron acusándolo de cosas que no eran ciertas, pero pasaron días de duelo con él, estuvieron 7 días en silencio antes de comenzar el diálogo. Pero Job llega a un punto y que es muy interesante, porque no estoy seguro de la fecha del libro de Job. Algunos dicen que fue incluso anterior a Moisés, y que fue escrito por Moisés, algunos dicen, la tradición, y que posiblemente era una historia que Moisés escuchó en su tiempo en el desierto. No tenemos mucha claridad, pero ya sea muy posiblemente fue anterior a la ley. Entonces los elementos que tenía Job para conocer a Dios eran los elementos que estaban en la creación. Sí. Y de hecho el argumento que Dios usa para mostrar a Job su ignorancia del versículo 38 del capítulo 38 al 41 se basa netamente en la soberanía de Dios y en el poder manifestado en su creación. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Y empieza a darle un detalle, darle un testimonio detallado de cómo él sustenta la creación. Y eso fue suficiente para Job
esa revelación posiblemente anterior a la ley, por eso digo no, porque la ley vino a darnos una revelación más específica, Sí. no solamente del poder y de la soberanía de Dios sustentando toda la creación, que son los argumentos que Dios le da en el capítulo 38, 39, 40 y 41 de Job, sino que es ahora ya el carácter de Dios que Dios juzga intención y acción, ¿me entienden? Pero a lo que voy, Dios solamente mostrándose Él como el Dios creador del universo y creador y sustentador de la creación, fue suficiente para que Job dice, hablé en otro momento, pero no entendía, y hablé, pero más ahora me callo, y lo estoy parafraseando un poco, hablé, pero ahora me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque, mire, en el capítulo 23 de Job, porque todos los otros versículos que les cité un poco más de memoria y un poco parafraseado, pero si pueden, léanlo. Lean los capítulos finales, bueno, todo el libro de Job, pero los capítulos finales. Estoy Pero, estudiando Job, sí, y me llamó la atención porque ahorita yo hoy, bueno, me lo leí otra vez, me lo estoy leyendo, pero más, pues, me gustó mucho. Y en el capítulo 3, donde Job le dice a la esposa, cállate, mujer necia, porque pues, le dijo que y uno, no sé si, bueno, uno de un predicador que hace el estudio de Job dice que como Satanás quería mostrarle a Job, quería demostrarle a Dios de que él tenía que comprar el amor era como querer comprar el amor. Mira, si tú ya le quitaste todo, pero si lo enfermas, él te va a negar o te va, ¿no? Si lo vas a enfermar. Y dice él ahí que era como una negociación, o sea, que voy a probar, ¿no? Voy a probarte Dios de que si le quitas todo, él te negará. Pero quien lo negó fue realmente la esposa. Y que de alguna forma Dios permitió que lo único que no se le quitara a Job era su esposa. Por eso mismo, entonces, con relación a la ley que tú hablas, la ley da esos parámetros, ¿no? Esos parámetros de que el hombre necesita algo que tenga como que lo limita, ¿no? Que lo limita, pero antes, por eso te digo que el cuento tiene razón de que era antes porque no había nada que lo limitara. A lo que quiero llegar es que la ley, en el fondo, la ley bien entendida tanto en la letra como en el espíritu, tanto en como que la ley juzgando acciones e intenciones. Si el hombre, por decirlo así, escucha su conciencia, o si tiene una conciencia viva, sabe que en las acciones puede estar perfecto, pero la intención es muy posiblemente falle constantemente, porque incluso haciendo lo bueno en cuanto a acción, muchas veces la intención es pecaminosa, muy pecaminosa. A veces uno hasta orando se da cuenta, está orando al Señor y uno se no solamente muchas veces yo me he visto orando. Orar es bueno, lo que estoy diciendo es bueno, pero cuando me empiezo a analizar, digo, y la intención del corazón es mala, digo, ¿qué estoy tratando de impresionar a Dios? Estoy usando, a veces Dios nos da momentos de claridad, como dice, estoy usando palabras rebuscadas, estoy citando versículos, estoy tratando de impresionar a Dios. O muchas más cuando vamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad. Pero a lo que hoy muchas veces acciones e intenciones no van de la mano, muchas veces van en contraposición. Pero Job, que quizás no tenía este conocimiento, o posiblemente tenía un estándar de justicia altísimo, que tanto como para que Dios lo pusiera como ejemplo. En los capítulos 23 entendamos a Job, igual muchas veces somos súper livianos para analizar estos libros, pero entendamos a Job, un hombre que no entendía por qué le habían venido todos los males, y males tan grandes, de perder a todos sus hijos, de perder todo lo que tenía, especialmente en el tiempo donde había una relación aparentemente clara entre el hombre que es justo, prospera y recibe justicia. Entonces viene toda una serie de males que le llegó a afirmar a los amigos, algo malo tenés que haber hecho. Aquí, Job tiene en el versículo, capítulo 23, traten de leerlo cuando puedan, pero voy a leer solamente un par de versículos. Dice: respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más
grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonará con él, y yo escaparé para siempre de mi juez. Job tenía llegó en su momento de angustia, de confusión, llegó a decir, que no hallaba pecado, no hallaba error en él, y dijo, si yo supiera dónde está Dios, el juez de toda la tierra. Más adelante también reconoce su soberanía, que, o sea, ¿quién podría ir en contra de su voluntad? Pero si yo tuviera la oportunidad de estar delante de él, yo sé que él me entendería y que yo podría razonar con él. Porque él no entendía más allá. Entonces la ley, a lo que voy, no tengo la seguridad si Job conocía la ley. Si Job hubiese recibido la ley y lo hubiese entendido en toda su profundidad, Job posiblemente no hubiese hecho esa declaración. Pero más tremendo aún, ahora cuando Job conoció a Dios, cuando Dios se le presenta solamente haciendo gala de su soberanía, de su poder en la creación y la sustentación de la creación, Job dice, yo de oídas te conocía. Yo en realidad no tenía idea de lo que estaba hablando. No sabía ni... Sí. Claro, pero un poco para que se entienda el papel de la ley, para el conocimiento del pecado, para que nadie haga la afirmación de Job, porque nadie... Cuando la ley cumple su labor de buena manera, como lo que está haciendo Pablo en estos tres capítulos, cuando cumple la labor de buena manera y el Espíritu Santo nos permite entender, nadie tendría la osadía que tuvo Job, a pesar de que era más justo que quizás ninguno de los que han vivido, pero ni siquiera él tenía el estándar moral, el estándar de justicia suficiente para llegar a hacer lo que él estaba diciendo, de pararte frente a Dios y argumentar con él. Ángeles que habitan en santidad se tapan el rostro ante la santidad de Dios, se cubren. Imagínense un ser humano, imposible permanecer delante de su presencia. Cuando se conoce a Dios, todo argumento cesa. Y uno solamente queda expuesto al justo juicio de Dios. Ahora viene la parte más bonita. ¿Va? ¿Qué hora es todo esto? 8:48. Ya, alcanzamos a hacer esto, con esto ya terminamos. Ahora viene la presentación del Evangelio, de los versículos 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios viene a ser la justicia de Dios revelada, que hablamos en el capítulo 1, que este libro se trata, Pablo habla de la justicia de Dios revelada en el Evangelio. La justicia de Dios, por decirlo así, es una vida alternativa, porque tenemos dos posibilidades. Es que el justo, conforme a la justicia que es por la ley, hay dos posibilidades: que el justo reciba justificación y premio, si fuese el caso de que algo hubiese sido lo suficientemente justo, como Job le está diciendo. Dios lo hubiese levantado de su condición por su justicia. Job va al asiento de Dios, va al trono de Dios, Job dialoga con Dios, y Dios le dice, tienes razón, tú eres lo suficientemente justo, así que aquí yo te retribuyo todo lo que tú perdiste. Pero el libro de Job no termina así. Termina Job poniéndose la mano en la boca, ¿cierto? Entonces, la justicia que es por la ley tiene dos opciones: que el justo vaya y le exija a Dios, tú me debes el pago por mi justicia. Entonces la justificación ya no es por gracia, sino que es por mérito propio, y ya pasa a ser como un salario. O sea, Job, un pago. Dios, yo te trabajé en lo que tú me demandas con justicia, así que ahora dame mi pago por mi justicia. Esa es la primera vía. Y está la otra, conforme a la justicia que es por la ley, está la otra posibilidad, que el que no es justo, el que es injusto, reciba condenación justa y que lo reciba con la boca calladita. Entonces, si nos vamos por el camino de la justicia, hay dos opciones: que el justo sea justificado y que el impío sea condenado.
opción cruzada en la justicia que es por la ley es abominación. En el resumen yo les dejé el versículo en Proverbios. Dice que Dios abomina al que justifica al impío y al que condena al justo. Eso dice Proverbios 15, 17. Entonces este es el camino de la justicia que es por la ley. Ahora, aparte de esa justicia que es por la ley, se ha revelado la justicia de Dios en Jesucristo. Un comentarista que se llama R.C. Sproul, que ya murió hace poquito, dice algo súper interesante, que dice que la misericordia expresada en el Evangelio dice que no es justicia. Por lo menos no es justicia de lo que entendemos la justicia que es por la ley, pero tampoco es injusticia. Dice, no es justicia de la que es conforme a la ley, pero tampoco es injusticia. Es algo diferente. Porque injusticia sería, y abominación es que un impío sea justificado, pero sin pago de por medio, ¿me entienden? Pero en el Evangelio, el impío, de hecho, el capítulo 4 que vamos a ver la semana que viene, dice que Dios justifica al impío. Dice, lo que era abominación en Proverbios 15, 17, en Romanos 4, 3, parece 4, 2, está plasmado en el Evangelio, pero no es por un juez terrenal, sino que es el juez de toda la tierra que está justificando al impío. ¿Qué pasó aquí? Tú me dijiste que esto era abominación delante de tu presencia. El que justifica al impío es abominación delante de ti. ¿Cómo tú estás justificando al impío? Por eso no es justicia, pero tampoco es injusticia, porque hay una razón por la cual él está haciendo eso. Dios está justificando al impío en una tercera vía, por llamarlo de alguna manera, en el Evangelio, cuando su justicia, su carácter santo, quien permite que la relación con Él sea recompuesta, cuando su carácter santo es revelado, cuando su justicia es revelada por Jesucristo, Dios justifica al impío. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo ahí Dios? ¿Por qué lo está haciendo? Y la razón es porque Jesucristo murió por nosotros. Eso es toda la conclusión. Porque Él cargó la ira de Dios, porque Él tomó el cáliz de la ira de Dios, porque Él dice que por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, fue a la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, por la justificación que venía con su triunfo en la cruz. Él menospreció el oprobio, menospreció la tortura, menospreció el peso del pecado y menospreció lo más terrible que era recibir el cáliz de la ira de Dios, menospreció el quiebre de la comunión, de la comunión eterna del Padre con el Hijo se quebró por el pecado, menospreció el desamparo, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Menospreció todo eso por el gozo puesto delante de Él. Porque Él fue desamparado en la cruz, ahora nosotros, el velo fue rajado y ahora nosotros que merecíamos ser desamparados tenemos acceso a ese trono de la gracia. Él fue expiación. ¿Por qué? Porque sobre Él fueron cargados todos los pecados. Por eso Él fue expiación. Él fue también redención. ¿Por qué? Porque por el precio que Él pagó, por el precio que pagó en la cruz del Calvario, nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Eso es la redención, el pago de un precio para la liberación. La expiación es la carga de los pecados de un pueblo en un inocente. La figura de lo que había en las fiestas judías, en el Yom Kippur, en el día de la expiación. El pecado del pueblo era puesto sobre un cordero sin mancha. Ese fue lo que fue Cristo por nosotros. Fue expiación, fue redención, fue propiciación. El propiciatorio era el trono de Dios en el que estaba solamente en un lugar específico que podía entrar una vez al año. El sacerdote tenía que ser un sacerdote que estuviese cubierto, sus pecados estuviesen cubiertos o estuviese justificado. Él podía entrar una vez al año a ese trono de la gracia, accediendo a través de la sangre del sacrificio. Pero ese trono de la gracia, ese propiciatorio que estaba cerrado y tenía acceso una sola persona una vez al año, ¿por qué Él fue desamparado en el Getsemaní? ¿Por qué Él fue desamparado en la cruz del Calvario? El velo se rasgó y el propiciatorio ahora quedó abierto. Por eso Él fue
Él fue propiciación también. Por eso dice, Jesucristo invita ahora en el Evangelio a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acérquense al propiciatorio, vengan a este lugar, al lugar santísimo que estuvo cerrado para ustedes, que solamente había acceso para una persona una vez al año. Ahora se pueden acercar confiadamente porque por mi muerte, por mi sacrificio, por la sangre derramada, tenemos acceso ahora a eso. Por eso Él fue expiación, Él fue redención y Él fue propiciación. Cubrió nuestros pecados, pagó nuestro precio y nos abrió el trono de la gracia. Expiación, redención, propiciación. Lo vuelvo a repetir. Cubrió nuestros pecados, tomó nuestros pecados, pagó el precio de nuestra esclavitud para comprarnos y nos abrió el trono de la gracia. Entonces, por eso, ahora en el Evangelio dice, la justificación es gratuita, que es solamente por medio de la fe. No hay jactancia porque ya no es pago, sino que es misericordia. Porque ahora dependemos solamente de ese misericordioso Señor que nos va a extender la moneda. Somos el mendigo esperando. Como ya no hay pago y no hay jactancia, somos ese mendigo que espera la moneda y espera recibir la gracia. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado de esa manera. Charles Spurgeon, vuelvo a la misma frase. El Evangelio tiene que ser predicado como el mendigo. Yo como mendigo le digo a usted que mendigo, ¿dónde hay el pan? Porque yo como usted espero de mi Señor su misericordia sin merecerlo. No hay jactancia, no es el que llega golpeando la puerta y exigiendo el sueldo, ¿me entiende? Por eso no hay jactancia, porque no es algo que yo me merezca, es algo que yo recibo por gracia. Por eso cuando dicen, algunos se ofenden, ¿cómo Dios va a elegir? ¿Cómo Dios va a elegir? ¿Por qué? Cuando hablan de la elección, la doctrina de la elección. No, Dios amó a todo el mundo y envió a su Hijo unigénito, como dice Romanos 3:16, pero más adelante dice, pero a los que no creen ya han sido condenados. Muchas veces tomamos Romanos 3:16, pero se nos olvida ir un poquito más adelante, y los que no creen ya han sido condenados. Entonces dice, ¿cómo Dios va a elegir? Esas son doctrinas erradas. ¿Cómo Dios va a elegir a uno y va a dejar morir a otro? No, la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué Dios no nos dejó morir a todos? Porque lo que pasa es que a veces nos acercamos erradamente por el camino de la justicia y llegamos golpeando la puerta de la justicia sin tener mérito alguno. Oye, Dios, ¿qué te crees tú que vas a dejar a alguno afuera? ¿Cómo se te ocurre que vas a elegir a uno? Nadie le puede exigir eso a Dios. Está en su sola potestad el ofrecer salvación. Si lo justo hubiese sido que nadie hubiese sido salvo. Pero ahora, por Jesucristo, por su muerte expiatoria, se nos ha dado un acceso diferente, una revelación diferente, una revelación más completa, conforme al carácter de Dios. Algo que Él estaba preparando desde el principio de los tiempos, y Jesucristo fue un cordero preparado antes de la fundación del mundo. Porque habiendo pasado por alto en su paciencia, dice Romanos 3:23 creo. No, 3:25. Habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la meta de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica. Cuando Dios justifica al impío, esto que es abominable en la ley, no es injusto. Porque Jesucristo pagó el precio. Y porque Jesucristo pagó el precio, ahora Él puede justificar. Por eso, por Jesucristo, por su muerte expiatoria, Dios sigue siendo justo al ofrecer salvación y también puede justificar. ¿Me entienden? Por eso, para que Dios fuese el justo y el que justifica. Dios sigue siendo justo porque no hay injusticia. O sea, la misericordia no es justicia conforme a la ley, pero no es injusticia, definitivamente no es injusticia. Es un poquito enredado, pero quiero que me entiendan la idea. No, porque la justicia es si te portaste mal y estás mal. Por ejemplo, este mismo R.C. Sproul cuenta una historia, él siendo profesor. Él le dio una tarea al profesor de teología, no sé en qué área. Les dio una tarea a sus estudiantes. Ya, tráiganme la tarea para el lunes. Y ok, le trajeron el 90% del curso de la tarea
y llegó el 10% sin la tarea. Y ellos merecían la nota más baja, Sí. porque esa era la ley que tenían en el curso. Ujú. Y el y el y el y los que no llevaron la tarea le rogaron al profesor, por favor, perdonen al profesor porque no pudimos hacerla, estuvimos muy ocupados durante el fin de semana. Bueno, tráigamela después. El lunes siguiente, segunda tarea. El 70% del curso la trajo, el 30% no la trajo, lo mismo. Le rogó, el profesor dijo ya. Tercer lunes, 50%. O sea, fue subiendo. No recuerdo los porcentajes, pero fue algo así más. El cuarto lunes, solamente el 10% del curso trajo la tarea. Y ese 10% que no había traído, los que habían recibido el perdón, el primer perdón, ni siquiera pasaron a dar explicaciones, fueron y se sentaron. Me parece que esto es una historia de verdad. Esto le pasó a él. Ella dijo a él, lo tomó la ira, la ira santa, y le empezó a llamar uno por uno y le empezó a poner la nota más baja posible, un F o un 1 en nuestro país. Le empezó a poner la nota más baja posible. Y los que habían recibido el beneficio al principio dijo, eso no es justo, le dijeron. Y el profesor le dijo a la persona que le dijeron, dije, tú quieres justicia. Bueno, tú no me trajiste la tarea desde el principio, así que tú solamente tienes 1, o tú solamente tienes F. O sea, ¿quieres justicia? Tú te mereces solamente F. En las 5 tareas que no trajiste te voy a poner una F. Eso es justicia. ¿Me entienden? Entonces cuando decimos nosotros a Dios, ¿cómo se te ocurre a ti elegir a ese y no condenar al otro? Por eso cuando a Spurgeon le preguntan, no entiendo este versículo, se lo había comentado yo cuando vimos el capítulo 1. Una hermana le dijo a Spurgeon, a Charles Spurgeon, que fue un predicador inglés. Sí, Le dijo, ¿por qué no entiendo este versículo? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. No lo entiendo. Y el pastor le dijo, yo tampoco lo entiendo, hermana. Y le dice, pero hermana, ¿qué parte no entiendo? Eso de que a Esaú aborrecí. Y Spurgeon le dice, no, pero eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué amo a Jacob. Sí, eso es lo que nos debiese a nosotros impactar. ¿Por qué nos amó? Cuando vemos el mensaje del Evangelio, cuando vemos el terreno que nos ha planteado Pablo, no merecíamos ser amados. No merecíamos ser salvados. Eso es la gracia. Esos son favores merecidos. Entonces cuando usted se acerca a doctrinas como la elección, que vamos a ver después en el capítulo 9, es ineludible. Usted puede creer o no creer en la elección. Es su elección. Puede creer o no creer que Dios elige, pero está en el capítulo 9 de forma explícita del libro de Romanos. O sacamos la hoja o hacemos alguna otra malabar para no creerlo. Pero si nos acercamos a la Biblia por el camino de la justicia revelada en el Evangelio, que es aparte de la justicia que es por la ley, es completamente entendible que Dios elija, porque está en su sola potestad. Él puede elegir Él es justo cuando elige, porque Jesucristo pagó el precio. Y sería justo si no hubiese elegido a nadie, porque era lo que nos merecíamos. Entonces el que va a perdición, Dios lo trata con justicia. Al que va a perdición, Dios lo trata con justicia porque es lo que merece. El que va a salvación, Dios lo trata con justicia porque el pecado de este fue pagado por Jesucristo. Entonces Dios siempre es justo. Dios siempre, tanto cuando condena como cuando justifica, Dios es justo. Por eso Dios es el que justifica y Dios siempre va a ser justo. Entonces esa es la conclusión del capítulo. Y Pablo termina la idea diciendo, ¿es Dios de los judíos o Dios de los gentiles? La pregunta para ustedes. De los dos. Entonces, como Dios es tanto de los judíos como de los gentiles, ha establecido una forma de justificación que es para los dos. Por eso no hay diferencia. Porque llegamos a la conclusión de que estamos todos bajo pecado de la misma manera. ¿Estamos todos de acuerdo, dice Pablo? Sí. Estamos todos bajo pecado, estamos todos bajo la ira de Dios. Ahora, ¿es Dios de los judíos? ¿El Dios de los judíos es el mismo Dios de los gentiles?
Sí. Entonces la conclusión a la que tenemos que llegar es que el método que Dios puso, que Dios elaboró, que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para salvar a los judíos, es el mismo que Dios puso y preparó para salvar a los gentiles. Y esto es el creer, es poner nuestra fe en Él a través de la muerte de Jesucristo. Esa es la conclusión del capítulo. Entonces, luego, por la fe invalidamos las obras de la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El motivo de la ley era mostrar nuestro pecado, y ahora como reacción a la ley revelada, porque en el fondo lo que hace Pablo en el capítulo 1, 2 y el principio del 3 es mostrarnos la ley. Esta es tu condición. Una verdadera interpretación de la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. Lo que está haciendo Pablo en el capítulo 1, 2 y el principio del 3 es mostrarnos la ley. Es lo que la ley nos quiere dar, es la lección que la ley nos quiere dejar. O sea, Pablo representa el ayo, el verdadero tutor, en los capítulos 1, 2 y principio del 3. La función de la ley era esta, llevarnos hasta la puerta, hasta los pies de la cruz, que fue lo que hizo Pablo con nosotros. El estudio del capítulo 1, el capítulo 2 y el principio del 3 es Pablo tomándonos de la mano por inspiración del Espíritu Santo, jugando el papel de la ley y dejándonos a los pies del Calvario. Esa era la función de la ley. Entonces Pablo dice, ¿por la fe invalidamos la ley? No, estamos cumpliendo. Era lo que la función de la ley era llevarnos a los pies del Calvario, ser iluminados por el Espíritu Santo. O sea, todo este camino fue iluminado por el Espíritu Santo. Este camino que trazó la ley, no solamente la ley escrita, sino el espíritu de la ley, inspirado por Pablo, nos lleva a la cruz del Calvario. Y ahora entendemos nuestra condición pecaminosa, creemos en Cristo y somos justificados. Entonces se cumplió todo el propósito de la ley. Ese era el propósito de la ley. Era mostrarnos, llevarnos hasta Cristo. Ahora, si llegamos hasta Cristo y creemos por fe, la ley cumplió su propósito. ¿Me entienden? Entonces no la invalidamos, sino que la cumplimos. Amén, no, exactamente. Se confirma. Porque ahora lo hacemos todo con la intención que supuestamente quería la ley. Así que este es el capítulo 3, un capítulo fundamental, es el capítulo quizás de los más importantes en el Nuevo Testamento. Es una revelación, es el punto más álgido de la revelación. Es uno de los puntos más álgidos, no sé si es el punto más álgido de la revelación, porque la revelación de Dios fue ascendente. Imagínense todo el trayecto para llegar a este punto del capítulo 3. Es Dios hablando a su creación a través de... O sea, el punto más álgido es Jesucristo, porque es la palabra encarnada. Pero imagínense, Dios creando a la humanidad, revelándose a través de la creación, revelándose a través de la ley, revelándose a través de los profetas, Dios hablando a nuestros padres de muchas maneras por la ley y los profetas, nos viene a hablar ahora por el Hijo. Y ahora que el Hijo cumple su función, que era morir y resucitar, el Hijo mismo le enseña esto a Pablo, porque Pablo fue enseñado por Jesucristo. Y llegamos a esta riqueza de los capítulos 1, 2 y 3, que es la culminación de la revelación. Aquí este es el cenit, este es el mediodía de la revelación. Este es el punto más álgido. Esta es la justicia de Dios revelada. Y ahora Pablo la va a desarrollar en los capítulos 4, con mucho más detalle. Va a irse de personajes como Abraham, va a hablar del pueblo de Israel. Pero podríamos ya cerrar el libro de Romanos. No, queda mucho por estudiar, pero los capítulos 3, los primeros 3 capítulos son fundamentales, y especialmente este capítulo 3, donde por primera vez la justicia de Dios es revelada en lo que va de la carta. Entonces, el capítulo es fundamental, precioso, y ojalá que el Señor el Señor lo grabe en nuestros corazones y vaya haciendo vida y dando fruto. Así que Te quiero agradecer porque realmente... hasta aquí dejamos. Voy a despedirme porque ya va a parar la grabación. Dios bendiga a todos los que reciban esta grabación, que sea de mucha bendición para sus vidas. Saludos para Estados Unidos, para Chile, para todos los que reciban esta grabación. El Señor les bendiga. Un abrazo.